La crisis económica que estamos viviendo en la actualidad, denominada por el Fondo Monetario Internacional como el Gran Encierro, pues nos empezará a mostrar señales de recuperación a medida que esos niveles de encierro se liberen. Si tomamos como referencia las principales economías del mundo, que representan el 60% de la dinámica a nivel mundial, pues empezamos a evidenciar que esos niveles de aislamiento se han comenzado a liberar. Tomamos Estados Unidos, que es el 25% de la economía mundial. En este país no se declaró una cuarentena nacional, sino que era potestad de los diferentes gobernadores. Por eso vimos políticas de aislamiento en lugares como Nueva York, Illinois, California, Connecticut. Y si bien no en todos los lugares se ha dado el fin de esa cuarentena, ya en muchos se ha presentado ese nivel de liberación, teniendo un promedio en días del orden de 73. Si miramos China, pues fue el primer país que entró en un proceso de cuarentena al ser el foco o origen de la enfermedad, y esos niveles de cuarentena duraron 59 días en promedio. Fue la primera economía que presentó recuperación o señales positivas en su dinámica. Un Japón no se declaró una cuarentena porque habían dudas del real efecto del coronavirus sobre su economía, y a medida que empezó a llegar la enfermedad y se dio el incremento en el caso de contagios, lo que se hizo fue empezar a declarar una emergencia. Esa emergencia fue declarada en algunos estados el 7 de abril, posteriormente el 16 de abril fue declarado a nivel nacional, y esa emergencia económica llegó hasta finales de mayo. Si miramos países como India, si bien la cuarentena va hasta el 30 de junio, ya gran parte de su economía se ha comenzado a reactivar, entonces es unos periodos de cuarentena del orden de 67 días. Reino Unido no ha declarado cuándo va a ser la fecha fin de su cuarentena, pero igualmente muchas de sus actividades se han reactivado desde el 1 de junio, incluso los colegios. Entonces, al ver los fines de estos periodos de cuarentena, pues empezaría a mostrarse niveles de recuperación. Una señal de recuperación está en observar el comportamiento de los mercados financieros de estos principales países. Si uno analiza en promedio, a comienzos de abril registraron el piso de desvalorización de sus mercados financieros con una caída del orden del 23%. Y si tomamos esa fecha como ese piso y lo comparamos con la dinámica actual, se están registrando comportamientos al alza o valorizaciones del orden del 20%. Entonces, en gran parte se han empezado a borrar las pérdidas registradas históricamente. En algunos países los comportamientos han sido mucho mejor. Si miramos Estados Unidos, su mercado estaba cayendo del orden del 24%, ahora se ha recuperado a niveles del 29%, o sea, su índice de Standard & Poor's de hecho está presentando un comportamiento mejor antes del efecto COVID, y en gran parte ha sido explicado en las últimas semanas por el comportamiento que ha tenido el nivel de desempleo. El desempleo en mayo registró un nivel del orden del 13,5% y venía de un nivel en abril de casi el 15%. Quiere decir que la economía ya empezó a recuperar puestos de trabajo, y recuperar puestos de trabajo pues es una señal positiva en la dinámica económica. Todavía está muy alejado de los niveles de desempleo que venía trayendo, que eran del 3,5%, pero evidentemente es una señal de recuperación. Si uno analiza un Japón, el comportamiento de su bolsa ya muestra equilibrio, o sea, el nivel de pérdidas versus el nivel de valorización ya muestra un efecto neto. Si vamos a un Alemania, que es un país ejemplo en el manejo de la enfermedad, sus bolsas estaban presentando una desvalorización del orden del 26% y se muestra en la actualidad una recuperación del 30%. Si uno analiza todos los países, estos principales países, pues la curva de recuperación nos está mostrando un comportamiento en U, a excepción de China. En China nos está mostrando una curva de recuperación en W, producto del segundo brote que se presentó en la región. Cuando analizamos mercados como un India, pues su nivel de recuperación no ha sido tan marcada, ha ahorrado más o menos la mitad de las pérdidas que viene registrando, producto de que la irrigación de sus políticas en una población tan abundante pues tiene un mayor nivel de limitaciones. En Reino Unido pasa algo similar en cuanto al nivel de recuperación, es más o menos la mitad de las pérdidas que se estaban registrando, y una de las razones es que está convirtiéndose en el segundo país con mayor nivel de muertes después de Estados Unidos. Una segunda señal de recuperación va a estar en mirar cómo se ha dado la dinámica en el comportamiento del precio del petróleo. Lo vemos en la línea verde, debemos comparar ese precio
con lo que está en el eje Y de la izquierda, ese nos muestra su nivel de precios, unos precios que presentaron una contracción marcada producto de los altos niveles de oferta versus una demanda incipiente producto del nivel de aislamiento. Adicionalmente, los efectos de guerra de precios que se estaban presentando entre Rusia y OPEP por los riesgos de pérdida de cuota de mercado y agentes de los mercados financieros como los traders que tenían en su poder inversiones en petróleo, barriles de petróleo y no tenían la capacidad de almacenarlo, pues fueron al mercado incluso a dar dinero para que les adquirieran ese producto y eso llevó a momentos de precio del barril del orden de los $10. Posterior a eso, hemos empezado a ver una recuperación a partir de que las economías se están reabriendo y con esa reapertura, pues un incremento en el consumo de energéticos. Si bien todavía estamos muy alejados de los niveles de $60 por barril, que fue con lo que se hizo en el caso de Colombia en nuestro presupuesto general de la nación, pues ya nos está empezando a mostrar unas señales de recuperación y de ahí la segunda evidencia de tendencia en recuperación. Otro elemento es el comportamiento de la tasa de cambio. Nuestra tasa de cambio a comienzos de abril registró incluso niveles superiores a los 4.000 pesos y posteriormente estamos empezando a ver una corrección, una disminución en el comportamiento de la tasa de cambio. Esa disminución significa que nuestro peso está presentando un mejor comportamiento, una fortaleza. Y uno de los elementos que lo explica es la mejor cotización del precio del petróleo, que tiene un impacto favorable en nuestras exportaciones de bienes energéticos. Y otro elemento es que en los últimos días se ha dado un voto de confianza al país, pues hizo la subasta de endeudamiento en dólares y recibió recursos del orden de los 2.500 millones de dólares. Entonces hay dos elementos que también empiezan a generar una evidencia en señales de recuperación. Si hacemos una mayor profundización en nuestro país, pues nosotros tuvimos el inicio de la cuarentena a nivel nacional alrededor del 25 de marzo. La cuarentena que si bien va hasta el 30 de junio, ya gran parte de las economías o de las actividades se han recuperado. Desde el 1 de junio, 43 actividades empezaron a funcionar. Entonces uno diría que realmente el aislamiento se liberó el 1 de junio. Entonces el periodo de aislamiento fue del orden de 67 días. Como referencia, nuestro país representa el 0.4% de la economía mundial. ¿Qué está ocurriendo? Nuestros niveles de recuperación todavía no se están viendo de manera muy marcada. Uno de los ejemplos es la inflación. La inflación en mayo registró el 2,85%, veníamos de una inflación del orden del 3,5, 3,85%, y si bien un nivel de inflación baja quiere decir que los precios pues no están teniendo presiones al alza y eso es favorable para el consumidor, resulta que los menores niveles de inflación se están dando es porque el consumidor no está generando compras, no está generando gastos y de ahí un efecto negativo. Sin embargo, pese a esto, si vamos y analizamos un indicador como el comportamiento de nuestra bolsa, que hacia el 19 de marzo registró su piso y en ese 19 de marzo, si lo comparamos con el comienzo del año, estaríamos hablando de una desvalorización del 43%, pues en la actualidad nos está mostrando ya recuperaciones del orden del 30%. No ha alcanzado a ahorrar todos los niveles de pérdidas, pero ya nos empieza a presentar unas señales positivas. Hay algunas particularidades con nuestro mercado financiero porque está explicado por poca cantidad de empresas, pocas acciones y ante esas pocas acciones pues también gran parte de ellas no son muy líquidas y hay una bolsa importante representada por las acciones de entidades bancarias, siendo uno de los mercados que ha tenido uno de los impactos desfavorables. Entonces ahí, si bien es una señal positiva de recuperación, pues nuestra bolsa tiene algunas particularidades. Y el otro elemento que también es importante de analizar en señales de recuperación es el consumo que estamos teniendo de energía. Si bien ese consumo de energía todavía está muy por debajo de lo que se registraba a finales del año pasado e incluso en febrero de este año, pues solamente el comparativo de mayo versus abril nos está mostrando un crecimiento del orden del 12%. De esta forma lo que vemos es señales de recuperación a nivel mundial de una mayor manera. En Colombia se empiezan a ver algunas señales de recuperación y el reto que se tiene principalmente para los mercados y para las economías es que a partir de estas reaperturas, pues los mayores niveles de contagios que se van a presentar por la enfermedad, pues no nos vayan a llevar a una segunda cuarentena, que sería un efecto desastroso para todas las economías.